Pues gracias, agradecer al alcalde Néstor Núñez, alcalde de la alcaldía de Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México, esta entrevista que concede a Círculo Muchas gracias. Digital. Alcalde, de entrada yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían los 5 principales avances o logros en ya estamos aproximándonos a la mitad del mandato, año 4 meses aproximadamente? ¿Cuáles serían los principales avances? Pues yo te diría que hay muchos. La verdad es que la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, las nuevas alcaldías, ya anteriormente delegaciones, generaron condiciones importantes para poder realizar política pública de una manera distinta. Yo te diría 3 cosas visibles, 2 cosas que creo que se van a visibilizar hasta este segundo año. Las 3 cosas visibles que creo que logramos de manera contundente el año pasado es: la primera es la disminución de la incidencia delictiva. Pasamos en la alcaldía Cuauhtémoc de tener en el 2018 7,100 delitos de alto impacto, de los 13 delitos de alto impacto, a 4,500. Estamos hablando en un año de 2,500 delitos menos. Es prácticamente un 40% de disminución en estos 13 delitos de alto impacto. Y esto se debe fundamentalmente a la coordinación que hemos logrado con el gobierno federal, con el gobierno de la ciudad, estas coordinaciones para la pacificación del país que ordenó el presidente de la República, en donde están todas las autoridades involucradas. La realidad es que ha sido muy positivo, lejos por supuesto de impactar ya de manera contundente para acabar con el tema de la delincuencia, pero sin duda alguna un avance que creo que los vecinos reconocen y ven por las condiciones en las que se encontraba la alcaldía. Esta es una alcaldía con muchas problemáticas por la población flotante que tenemos. Nuestro mayor problema es el robo a transeúnte con y sin violencia, y ahí bajamos el 50% de delitos. Y en el caso específico también de que tenemos 25,000 establecimientos mercantiles. Entonces, esa cantidad que van desde la tiendita de abarrotes, la farmacia de la esquina, hasta los grandes hoteles y las cadenas comerciales que hay en la alcaldía, pues se vuelve un espacio complicado para el tema de la seguridad. El segundo tema que creo que para nosotros fue muy importante fue el cambio de los programas sociales. Las delegaciones venían ya en un esquema pues de replicar los programas sociales del gobierno de la ciudad o del gobierno de la república, simple y sencillamente acomodando y ajustando algunos temitas de reglas de operación. Estaba la pensión universal de adultos mayores de 68 y más, pues entonces las delegaciones daban de 65 a 67, 11 meses un apoyo a adultos mayores. Pues nosotros logramos, gracias a la visión del presidente de la República y de la jefa de gobierno, cambiar esta dinámica en los programas sociales. Les incluimos la obligación a todos los beneficiarios y participantes de venir una vez a consulta médica para estar en seguimiento y acompañamiento de esta parte, y además se les promovió y se les impulsó a capacitarse para el trabajo, porque el ánimo del programa social en la alcaldía ya no es nada más el apoyo económico, sino es la capacitación para el trabajo que pueda generar una vinculación laboral y que eso permita salir de la condición de vulnerabilidad a quien accede a un programa social. Y ahí creo que tuvimos 3 programas que fueron muy bien recibidos por la gente. El primero, el BAC, la Brigada Alcaldía Cuauhtémoc, donde capacitamos a 400 personas, 400 jóvenes de entre 18 y 39 años para certificarse en materia de protección civil. Y de los 400 que entraron, 277, el último reporte que tengo, ya están con trabajo vinculados haciendo y atendiendo temas de protección civil, no que además... No necesariamente en la alcaldía. No necesariamente, pero procuramos que fuera... con iniciativa privada, un convenio que firmamos con Canaco, con Coparmex, y que nos han ayudado ahora con esta seriedad que le ha puesto la doctora Sheinbaum al tema de protección civil en esta ciudad sísmica, pues ha sido muy importante. Por supuesto, el de cuidadoras, todas estas personas que se quedan en su casa para cuidar a los nietos, a un hijo, a un familiar con alguna discapacidad, y que por eso no pueden aportar a la población económicamente activa, pero que sin ellos no podría funcionar la familia. Este programa de cuidadoras es muy exitoso, y uno que también para nosotros era fundamental por ser la alcaldía que somos es el de personas trans.
donde se está dando un apoyo económico, acompañamiento jurídico y también en capacitación para el trabajo y también en salud a todas las personas trans que viven o circulan por la alcaldía Cuauhtémoc, que es el único programa que no está vinculado exclusivamente a residentes de la Cuauhtémoc, sino también a la población flotante que tenemos, que está muy cercana al tema del trabajo sexual. Entonces, que es una problemática de la alcaldía, y ahí hemos logrado una buena vinculación y un trabajo coordinado. Y por supuesto la recuperación, te diría, del tema del tejido social a través del Circuito Cultural Cuauhtémoc. Pusimos en contacto con 24 embajadas, con 9 entidades federativas, sus representaciones en la Ciudad de México, y logramos llevar a cabo 33 festivales culturales acompañados de artesanos de las embajadas, de las entidades federativas, de aquí de la propia alcaldía, y llevamos cerca de 600 elencos gratuitos a las 33 colonias. Me parece que esas tres cosas han sido fundamentales. Por supuesto, las tres en coordinación con el gobierno de la ciudad. Eso también es una novedad que al vecino normalmente no se da cuenta, pero en esta ocasión ya no estamos peleando qué le toca al gobierno de la ciudad, qué le toca a la federación, somos un mismo equipo, y desde ese entendimiento estamos trabajando todos coordinados. Claudia y su equipo nos dicen en dónde van a intervenir, nosotros decimos dónde vamos a intervenir. Cuando necesitamos que uno de los dos intervenga, aunque no nos corresponda, no nos andamos picoteando, sino más bien coordinando. Y los dos temas no tan visibles, que creo que este año van a ayudar mucho, son la sistematización de la atención de los servicios urbanos. Cuando llegué yo a la alcaldía, nos encontramos que históricamente no había sistematización. Las delegaciones, y esto lo he platicado con otros alcaldes, vivían en la irregularidad. Como eran una especie de direcciones generales de la jefatura de gobierno, pues no tenían regularidad administrativa. Por ponerte un ejemplo, la alcaldía tiene bajo resguardo 110 inmuebles, entre ellos los 39 inmuebles de los mercados públicos que tenemos en la Cuauhtémoc, pero no tenemos papeles sobre ello. No tenemos un documento que diga que están bajo nuestro resguardo, más que la administración y el descuento que se nos hace de nuestro presupuesto de la luz, del pago de la luz o del pago del agua. Entonces, el año pasado lo dedicamos mucho a regularizar estos procesos, a sistematizar el tema de la atención, que ya no estemos atendiendo el CESAC, el SUAC, las solicitudes de los vecinos en el orden como van llegando, sino juntarlas y atender la colonia de manera integral, juntarlas y atender el problema de bacheo de manera coordinado, porque lo que ocurría, pues ibas un día a la Condesa a atender una poda y ese mismo día luego ibas a La Esperanza a atender un bache. Todo eso sistematizamos y este año creemos que se va a volver más visible para los vecinos. Alcalde, preguntarle acerca de este convenio de colaboración en materia de seguridad con las alcaldías limítrofes, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, ¿qué resultados se han dado? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? La materia de seguridad en esta alcaldía pues es muy amplia. En ese sentido, creo que quisiera que nos platicara cómo ha sido este convenio de colaboración con las alcaldías limítrofes. Nosotros tenemos colindancia con 5 alcaldías y firmamos, con 6 alcaldías, perdón, y firmamos con 3 alcaldías convenio. Firmamos con Azcapotzalco, con Miguel Hidalgo y con Gustavo Amadero. Nos falta firmar y estamos trabajando en ello con Benito Juárez, con Iztacalco y con Venustiano Carranza. La verdad es que creo que fueron resultados positivos porque atendimos problemáticas muy concretas que denunciaban los vecinos. Por ejemplo, con Miguel Hidalgo teníamos denuncias muy claras del robo a transeúnte en un par de puentes peatonales de cruce entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Pues Víctor puso policía auxiliar de su lado, yo puse policía auxiliar del mío y logramos detener el robo a transeúnte en esa zona. Con Vidal y con Víctor logramos intervenir 3 bajopuentes de nuestras colindancias con tequios para recuperar espacios que estaban pues un poco agandallados por franeleros, por personas en situación de calle. Los hemos recuperado para que los vecinos y vecinas de las colonias que están ahí justo muy pegadas puedan recuperar esos espacios. En el caso de GAM también tuvimos un impacto muy positivo porque pusimos de tiempo completo tanto Francisco del lado de GAM como nosotros del lado de Cuauhtémoc en el cruce de Circuito y Eje Central, que era una zona, o es una zona todavía, donde se da mucho el robo a bordo de transporte público. Entonces, y justo lo que aprovechan es pues echarse a correr del otro lado, y eso ha significado también el intercambio de frecuencias de radio
para que la policía auxiliar de GAM o de Azcapotzalco no sean nada más ellos, sino que estemos vinculados, y la persecución que normalmente solo la hacía la preventiva, ahora también la acompaña la auxiliar porque nos coordinamos. Ya no es, bueno, pues yo llego hasta aquí, no es, oye, yo llego hasta aquí, pero me voy a seguir y en el camino te aviso que me ayudes. Y entonces creo que ha habido avances y resultados importantes, pero lo más relevante ha sido en materia de prevención, recuperación de espacios públicos, iluminación. Con Víctor y con Vidal nos hemos puesto de acuerdo, donde ellos intervienen de un lado, nosotros intervenimos del otro, para generar estos senderos seguros que ha propuesto la jefa de gobierno, que se llaman Camina Libre, Camina Segura, y que creo que están dando buenos resultados. Con, por ejemplo, Benito Juárez y Venustiano, ¿qué tan complicado es que son de otro partido? ¿No? Pues no, la verdad es que creo que se ha debido, por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, que nuestra frontera es muy grande, y la colindancia, por un lado, es con colonias que Benito Juárez considera muy conflictivas, por ejemplo, la Buenos Aires. Entonces, pues ahí ha habido complicaciones. Incluso tenemos un puente peatonal cerrado que estamos trabajando para poder... por viaducto, ¿no? Justo uno de los que atraviesa viaducto, entiendo que da la colonia Álamos, de nuestro lado da a Buenos Aires. Ha habido ahí una especie de estigmatización de que se cruzan a Buenos Aires y ahí se pierden, y de ahí y hay la creencia de que son de Buenos Aires. Entonces, digamos, la frontera tiene condiciones distintas, el cruce de ejes, ¿no? Medellín, por supuesto, 5 de febrero, Isabel la Católica, Bolívar. Entonces, Cuauhtémoc tienen una condición distinta, y por eso no son puntos tan focalizados como sí lo son con las otras alcaldías. Entonces, por ejemplo, con Benito Juárez ha sido esa parte. Con Venustiano Carranza la problemática pues es que es Tepito de este lado y Tepito de aquel lado, y es Merced de este lado y es Merced de aquel lado, y es un corredor que nos separa Avenida del Trabajo, Circunvalación, Calzada de la Viga. Es un corredor muy complicado también, no solo en materia de seguridad, sino estamos tratando de ir más allá, recolección de basura, sendero seguro, y por eso nos ha tomado un poco más tiempo. Iztacalco es un pedacito. Iztacalco son 2 cuadras, pero también colindamos con ellos. Y también ahí hay buena relación. También hay muy buena relación con Armando, por supuesto. El tema de la Guardia Nacional, alcalde, en un inicio fue muy polémica la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, porque se hablaba de que quizás no era necesario, porque la naturaleza de la capital no ameritaba que la Guardia Nacional estuviese. ¿Qué opinión le merece ahorita el proyecto de la Guardia Nacional en ese tiempo de que se fundaba hasta la fecha? ¿Realmente lo considera como una alternativa viable para zonas como Tepito, que la Guardia Nacional haga labor de patrullaje? La jefa de gobierno inclusive, ella hablaba de que eventualmente se podrían incluir en las delegaciones donde fuese necesario. ¿Qué opinión le merece el tema de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México? Pues lo primero que te diría es que nosotros, como ya comentábamos, somos parte de una estrategia integral de gobierno en materia de seguridad, y estamos trabajando de la mano con el gobierno de la República. Entonces, para nosotros, todas estas decisiones que no se toman por casualidad, sino se toman a partir de un análisis serio, responsable, de dónde debe intervenir la Guardia Nacional, pues las acompañamos y coincidimos en que es necesaria su presencia en algunas zonas, principalmente, y como así se decidió, en las alcaldías limítrofes con algunos municipios del Estado de México donde se tiene un problema fuerte de delincuencia organizada. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc se tomó la decisión de que no tuviéramos patrullaje, y yo desde aquel entonces he señalado que el no tener patrullaje no significa que no esté la Guardia Nacional en la alcaldía. Por ejemplo, la Guardia Nacional es parte integrante de la coordinación por la pacificación del país. Aquí está un representante de la Guardia Nacional todos los días en la mañana en el gabinete de seguridad. Y hemos tenido aproximadamente por lo menos un operativo encabezado por la Guardia Nacional en algunas zonas de la alcaldía, por lo menos uno al mes desde hace como 8 o 9 meses. No siempre en La Morelos, también hemos tenido en Peralvillo, hemos tenido en la zona norte del centro histórico, en La Lagunilla, hemos tenido en La Merced. Entonces, pues nosotros acompañamos la estrategia del presidente en materia de seguridad, y por supuesto de manera coordinada lo que está haciendo Claudia, que como les decía al principio, aquí en la Cuauhtémoc ha habido resultados importantes sin la necesidad del patrullaje de la Guardia Nacional. La policía de proximidad, la policía de cuadrante ha sido
una buena estrategia regresar a ella. Se abandonó en el sexenio del doctor Mancera, se retomó en y creo que vamos por buen camino, lejos todavía de los resultados que quieren los vecinos, pero en el camino adecuado. Claro. ¿Y ahí qué tanto ha ayudado? Digo, tú no fuiste alcalde el trienio anterior, pero tuviste cerca. ¿Qué tanto ha ayudado? Y a diferencia del anterior, que era gobierno de la ciudad de otro partido, gobierno de la República de otro partido, y ahorita todos son del mismo, más que partido, movimiento. Yo te diría que hace toda la diferencia. Lo primero que te diría es el cambio de estrategia decidido por Claudia es fundamental. Yo fui diputado en el último trienio del doctor Mancera y la estrategia era por sectores. El jefe de sector, que los sectores son muy amplios, incluyen 6, 7 colonias, decidía a cuántos policías de los que tenía asignados en el sector mandaba a pie, a cuántos en patrulla, y esto no generaba una certeza. Hoy con Claudia es por cuadrante, los cuadrantes se juntan en sectores, pero hay garantía de que cada cuadrante tiene 3 policías preventivos por turno cuando menos. Y ese policía ya se conoce con el del establecimiento mercantil, con el vecino, entonces eso permite una mejor vinculación. Y sin duda alguna, el que pertenezcamos al mismo movimiento, que pertenezcamos al mismo proyecto de país, de ciudad y de alcaldía, pues nos permite trabajar de manera más coordinada, hay comunicación, nos enteramos de lo que nos tenemos que enterar en tiempo y forma, lo que solicitamos se atiende, no hay un tema de celos, y creo que eso es siempre muy positivo, y así debiera de ser siempre, porque el partido político uno lo deja una vez que acaba el proceso electoral, y cuando toma protesta, pues la responsabilidad es para con todos los que habitan el territorio que le toca a uno gobernar, y creo que eso el presidente de la República ha puesto muy bien el ejemplo, y la jefa de gobierno también aquí. La jefa de gobierno no distingue entre alcaldes emanados de la coalición Juntos Haremos Historia que de aquellos que llegaron por otros institutos políticos. Claro, año y medio casi, ¿qué áreas de oportunidad verías, no sé si llamarle pendientes, o temas que han sido más complicados en este tiempo, y a dónde quisieras llegar con ellos? Pues mira, yo algo que en lo que vamos a invertir mucho este año es servicios urbanos. Creemos que podemos modernizar más y mejorar más los procesos de los servicios urbanos. Estamos contratando un servicio de recolección nocturna porque tenemos un problema serio de tiraderos clandestinos, de vecinos que no salen al toque de campana y nos dejan la basura en la noche y se vuelven tiraderos, y estos tiraderos generan fauna nociva, generan problemas de salud, en el mejor de los casos estos dos temas, y en el peor pues situación de calle, delincuencia. Entonces vamos a intervenir eso. Estamos tratando de homologar, fíjate, este es un tema en la alcaldía, en coordinación con la CFE, realizamos ahora un censo muy minucioso de las luminarias que hay en la alcaldía. Tenemos cerca de 34,000, y de esas 34,000 tenemos 120 diferentes tipos de focos. Imagínate la problemática que es hasta en la parte de compras para las refacciones. Entonces estamos trazando una ruta con la Comisión Federal de Electricidad para poder homologar lo más que se pueda el tipo de luminaria. Todavía tenemos una gran cantidad en la Cuauhtémoc de estas luces viejas, amarillas, de estos focos que son hasta contaminantes. Bueno, pues queremos por supuesto pasar a luz blanca LED, ahorradora, que tenga una mejor condición incluso de seguridad para el vecino. Entonces estas son de las cosas que estamos interviniendo. Hicimos un censo de arbolado que contratamos con la UNAM el año pasado para la atención de todas las especies arbóreas que tenemos en la alcaldía. Somos una alcaldía que no tiene áreas verdes, tenemos 3 pequeños pulmones: el Jardín López Velarde en la Roma Sur, la Alameda Central por supuesto, y la Alameda de Santa María la Ribera, que son importantes, pero que tenemos que entender cómo cuidarlos, cómo darles mantenimiento. Por darte un ejemplo, un dato que ya arrojó el censo es que el 30% de los árboles que tenemos en la alcaldía son fresnos, y los fresnos son los árboles menos recomendados para zonas urbanas por el tema de alergias. Entonces, bueno, pues tener esta información nos va a permitir atender a los fresnos y al resto de árboles de la mejor manera posible, pero también cuando haya necesidad de quitar uno porque esté seco, porque esté muerto, plantar un árbol acorde a las necesidades de la urbe en la que vivimos nosotros, que es la alcaldía
Cuauhtémoc. Entonces creo que eso va a permitir no solo para mí, sino para los alcaldes o alcaldesas que lleguen con posterioridad, tener un trabajo mucho más sistémico, mucho más ordenado, y al vecino pedir de manera clara y contundente qué es lo que quiere que se atienda. Hoy yo puedo llegar a tener 50 solicitudes del mismo árbol por una poda, y como la referencia del árbol es el que está enfrente del número tal, en la calle tal, y no saben qué árbol es, a veces podemos llegar a podar el mismo árbol 50 veces porque no hay orden. Y esta sistematización, esta identificación de especies nos va a permitir, igual junto con lo de las luminarias, atender de manera, ya el vecino va a poder decir, este árbol, esta luminaria está fallando. Y nosotros también eficientar nuestras adquisiciones para la manutención no se atiende igual un fresno que un roble, que un hule, que una jacaranda. Cada uno tiene una dinámica distinta para combatir el muérdago, para regarse. Lo mismo las luminarias, no es lo mismo las del centro histórico que son mobiliario urbano catalogado y que no puedes cambiar así nada más, que las que tienes en vías primarias, que las que tienes en vías secundarias, ¿no? Hasta por la luminosidad, para que el vecino pueda descansar. Que esta es información que normalmente el vecino no conoce, no le interesa, lo que ellos quieren es que haya luz en la calle, ¿no? Claro, ¿nos pregunta algo? Sí, en materia de movilidad, alcalde, ¿cómo ha sido ese trabajo con la Secretaría de Movilidad? Ha habido muchos proyectos para poder solventar la problemática histórica de movilidad en la Ciudad de México, particularmente en esta alcaldía. ¿Usted cómo ha abordado el tema de la movilidad? Y también iba a preguntarle el tema del ordenamiento urbano en cuanto a los mercados, esta parte del ambulantaje que se ha venido hablando, que ha padecido un poco mucho la alcaldía en el ordenamiento de los comerciantes. Serán esos dos temas. Pues de movilidad te diría que de la mano con el secretario y con Claudia. La verdad es que llegó a la Secretaría de Movilidad un experto en materia de movilidad, el maestro Layuz. Entiende las causas, las analiza y busca soluciones. No es nada más, hay que poner aquí esto aquí, hay que poner esto acá. Se han hecho una serie de suturas que son conexiones entre las ciclovías que teníamos ya en la alcaldía, que están permitiendo una mejor movilidad y seguridad para el ciclista. Se han logrado el año pasado 17 cruces seguros. De Buenavista, por ejemplo, que era nuestro cruce más problemático junto con el del Eje Central y Madero, está intervenido, tiene prácticamente un mes funcionando y ha disminuido los accidentes de tránsito, los atropellamientos y la incidencia delictiva, porque ordenamos de mejor manera por dónde le toca pasar a cada uno de los que estamos en estos cruces, que son transporte público, transporte privado, transporte de carga, peatones, bicicletas. Entonces hemos trabajado de la mano con el gobierno de la ciudad. Ha habido un avance muy importante, el biciestacionamiento de Buenavista, por supuesto las suturas en materia de ciclovías. En la alcaldía tenemos 97 de los 200 cruces más inseguros de la ciudad. Ya se avanzaron el año pasado, te decía 17, y se están programando y se van a ir avanzando más de manera más rápida, ¿no? Los primeros eran, ahorita de Buenavista es fundamental, está por quedar el de Florencia y Chapultepec, que es Monterrey, Florencia, Reforma. Ese es otro cruce peligrosísimo. El arreglo del carril del trolebici en Eje Central y las orejas de todas las vueltas a la derecha y a la izquierda en el Eje Central fue extraordinario para mejorar el tema de movilidad. Entonces, la renovación, por supuesto, que hizo el gobierno de la ciudad en materia de trolebuses, con toda la flotilla nueva de camiones, pues es extraordinaria. Ya estamos trabajando de la mano con el gobierno de la ciudad y creemos que va mejorando incluso el tema de tiempos. A lo mejor los semáforos están durando un poquito más porque están garantizando el tiempo para que el peatón pueda cruzar, están garantizando un momento de pausa absoluta para la seguridad de todos, pero justo cuando están en verde, pues están dando una fluidez porque hay una mejor coordinación. Entonces creo que en materia de movilidad hay avances relevantes en la alcaldía.
en 2019 y este 2020 seguro será de mejores noticias. Ahí está Avenida Hidalgo, que se decidió cambiarle el sentido para que ya no fuera de entrada y salida al centro histórico, sino que fuera solo de salida al centro histórico hacia Paseo de la Reforma, y ha estado funcionando muy bien, además de que la remodelación quedó muy bonita. Y en materia de comercio en vía pública, pues tenemos diversos problemas que atender. Uno son los mercados, que están abandonados en general, no se les ha dado mantenimiento, por eso hemos tenido estas sobrecargas y cortocircuitos que han llevado a incendios en diversas alcaldías. Aquí en Cuauhtémoc tuvimos 2 incendios en diciembre, 22 y 23 de diciembre, en San Cosme y en Abelardo Rodríguez. Tenemos que hacer algo, nos estamos poniendo de acuerdo con la SEDECO para intervenirlo junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Otro tema que tenemos que atender con la Secretaría del Trabajo son los tianguis y mercados sobre ruedas y los trabajadores no asalariados, organilleros, voceadores, toda esta parte de boleros que tienen una vinculación específica. Y además, aparte, ya solos, tenemos que ver el tema del comercio en la vía pública. Nosotros en esa parte estamos avanzando ya en todo el tramo de Roma Condesa, hicimos un censo, estamos regularizando, estamos reordenando para que quienes tengan el permiso trabajen donde pueden trabajar sin violentar peatones y violentar salidas de emergencia, rampas de personas con alguna discapacidad, que no se cuelguen de la luz, que cumplan con lo que establece la norma de solo tener un tanque de gas de determinados litros. Todo este esfuerzo que vamos a empezar a dar resultados, yo calculo, para mediados de marzo, y entonces tanto los vecinos como los medios se estarán dando cuenta de este esfuerzo grande que nunca se había hecho y que creemos que va a dar muy buenos resultados en materia de vía pública. Una precisión, la revisión de los 39 mercados, en la última plática que tuvimos con usted nos hablaba que estaba en un proceso ya de revisión parcial. Quiero saber cómo va el tema de los 39 mercados aquí en la alcaldía, si ya podemos hablar de que se están garantizando las condiciones de seguridad tan importantes para que no ocurra lo que usted nos comentó hace un momento. ¿Cómo va esta revisión de los 39 mercados? Así es, como te decía, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad, se hizo el recorrido en los 50 mercados más grandes de la ciudad, los primeros 50 mercados por número de locales. De esos 50, 17 están en Cuauhtémoc. Entonces, ya se revisaron estos 17. De estos 17, 8 resultaron con riesgo alto en materia de protección civil por el cableado, fundamentalmente en materia de electricidad. No hicimos en este proceso una revisión con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones para revisar instalaciones de los inmuebles, cómo están sus estructuras, pero se hizo en materia del paso sobre los pasillos, por supuesto todo el tema de electricidad, y de los 17, 8 están en alto riesgo. Y en ese esquema estamos trabajando ya con la SEDECO en el modelo 70-30 para invertir recursos este año en coordinación con ellos y poder de entrada. Estamos viendo si no solo estos 8, sino quizá 5 más, porque los otros 9 están en riesgo medio, pues podemos invertir. Le estamos destinando cerca de 30 millones de pesos nosotros, y eso significa que el gobierno de la ciudad puede estar poniendo entre 60 y 70 millones más. Digamos que con 100 millones le podemos dar un muy buen avance al tema de la electricidad en estos 17 mercados. Alcalde, 3 años es tiempo suficiente para todo lo que tenías pensado hacer, lo que querías hacer y lo que finalmente termina siendo una realidad que siempre es más compleja que los planes, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Pues el ejercicio de gobierno se pasa muy rápido. La verdad es que en esta alcaldía en especial no hay un día en el que no tengamos alguna emergencia, en el que no tengamos alguna manifestación, en el que no tengamos alguna problemática no contemplada en el plan de gobierno. La verdad es que vamos muy avanzados en el programa de gobierno, debemos de andar como en un 70% de los compromisos que yo hice en campaña, algunos justo en esta parte que les decía al principio que no se han visto, pero que este año se van a ver, pero que ya logramos ordenar. Creo que 3 años, si uno se organiza, si uno se programa, si uno tiene claro lo que quiere hacer y está con conocimiento de a qué se enfrenta, creo que son
suficientes para avanzar en los proyectos que uno emprende. Por supuesto que más tiempo siempre ayuda a consolidar proyectos. La problemática no es echar a andar la política pública. La problemática es que a los 3 años llegue alguien más y la borre de golpe, y entonces lo que hayas hecho, por muy positivo o bueno que lo hayan recibido los vecinos, puede quedar sin seguimiento. Entonces quizá esa sea la parte complicada respecto del tiempo. Creo que organizado y dedicándote a trabajar de tiempo completo, como lo ha planteado el presidente de la República, hay condiciones para en 3 años cumplir con los compromisos que se asumieron en campaña. Pero también la Constitución permite hasta 2 reelecciones. ¿Has pensado en ello? Digo, no necesariamente tiene que verse como una ambición de poder, es algo que señala la ley, y tu proyecto podría tener 3 por lo menos años más. Pues la verdad es que en este momento estamos, yo en lo personal, más pensando en todo lo que tiene que ocurrir este año. Hay, como te decía, muchos temas que organizamos y sistematizamos el año pasado, y a partir de eso, a partir primero de dar resultados, creo que uno de los grandes problemas de la política en México es que todo mundo está pensando en lo que sigue y no en lo que tiene que hacer. Y eso desatiende muchos de los procesos que se tienen que resolver. Pues la verdad es que yo hasta este momento no me he sentado a trazar una ruta futurista, más bien estoy concentrado en el proceso de gobierno y administrativo que me encomendaron los habitantes de la Cuauhtémoc en 2018, ayudar desde esta trinchera a la cuarta transformación del presidente de la República y ayudar desde esta trinchera a la ciudad innovadora y de derechos que ha planteado la jefa de Entonces dependería de los resultados que tú veas el tomar esta decisión, o depende de un asunto del partido político. Pues mi partido en este momento está también en una crisis interna complicada, que yo espero que pronto se resuelva, que pronto haya altura de miras y entendimiento de la relevancia y de la responsabilidad que tiene el partido dentro de la cuarta transformación del país. Y creo que primero hay que darle resultados a la gente, como lo está haciendo el presidente, antes de estar pensando en estos otros procesos electorales. El proceso electoral para mí acabó el 1 de julio del 2018, volverá a iniciar pues hasta, creo que son finales de este año que inicia el proceso 2021, y en tanto lo que hay que hacer es dedicarse a trabajar. Claro, pues alcalde, ya nos quedaríamos con algo que quieres concluir. No, pues agradecerles la oportunidad de este diálogo, de esta espacio para poder informar a los vecinos, no solo de la alcaldía, sino a todos los que vienen, a veces del Estado de México, a veces de otras demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, pues todo lo que estamos haciendo en Cuauhtémoc, que la verdad no es una alcaldía común y corriente, es quizá la alcaldía más importante de la ciudad, y yo me atrevería a decir, incluso en la vinculación y comparativo con municipios, la más importante, el municipio más importante de México. Casi como la capital de la ciudad, ¿no? Pues de la ciudad y del país. Aquí, como dato importante, aportamos el 26% del Producto Interno Bruto de la ciudad y el 7% del Producto Interno Bruto del país. Y somos sede del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de una parte del Legislativo Federal. Está aquí el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Palacio Nacional. Y a nivel Ciudad de México, aquí está el Congreso de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia y el Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de gobierno. Entonces, esas condiciones no las tiene. Tenemos el SAT, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, por supuesto la de Bienestar. Entonces, a nivel Ciudad de México, casi todas las secretarías también andan por aquí. Entonces, son condiciones que no se dan en ninguna otra demarcación territorial. Y eso ya nada más como colofón, ¿se refleja ese 7% del PIB en el presupuesto que le asignan a la alcaldía de Cuauhtémoc? No, la realidad es que hay un tema histórico que no se debe ni a este gobierno federal ni a este gobierno de la ciudad, donde el federalismo fiscal no ha llegado a donde debiera de llegar. Se ha mantenido en realidad un centralismo fiscal, y entonces los municipios, en este caso ahora las alcaldías en la ciudad, pues todavía estamos lejos de poder tener acceso a los recursos que muchas veces necesitamos para poder resolver las problemáticas que nos plantean los vecinos. En el caso específico de este trienio que me toca a mí encabezar la Cuauhtémoc, pues la coordinación y acompañamiento con Claudia y con el presidente de la República nos ha sacado de muchos embrollos, pero
Estoy seguro que en otras administraciones, en otros trienios, pues seguramente la no coordinación con el gobierno federal o con el gobierno de la ciudad pudo tener un impacto no solo presupuestal, sino de gobernanza en esta demarcación territorial. Gracias, alcalde. Muchas gracias. A sus órdenes.